Pasamos al punto sexto del orden del día del Pleno, que está formado por dos mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera es la moción número 19, subsiguiente a la interpelación número 55, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de equidad educativa. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra la señora Fernández Rodríguez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Yo no sabía que hoy era el día de los trovadores y de los juglares, porque todo el Consejo de Gobierno se ha pasado sus intervenciones haciendo odas y cantares a la presidenta de la Junta de Extremadura. Lo único que han trasladado hoy el Consejo de Gobierno es la debilidad que tiene este Gobierno del Partido Popular. Y mire, señora presidenta, yo también les quiero dedicar hoy unas palabras. Este Gobierno débil de la presidenta María Guardiola debe garantizar la equidad educativa, un sistema de compensación y de igualdad de oportunidades para desarrollar en nuestra región. Pero a este Gobierno del Partido Popular y Vox primero y del Partido Popular ahora, pero siempre de la presidenta María Guardiola, le faltan criterios y principios. Le faltaron criterios y principios a la presidenta María Guardiola primero y al consejero Higuero después, pero siempre por mantener un sillón. Por eso, las decisiones políticas que se han tomado en educación, sin criterio y sin principio, han marcado un nuevo rumbo del camino trazado por los gobiernos socialistas anteriores, pero, por suerte, no de los gobiernos socialistas que vendrán, porque vendrán, señorías, no tengan ustedes ninguna duda. Un Gobierno que no tiene ni criterio ni principios es un Gobierno peligroso, del que no nos podemos fiar. Mientras los socialistas apostaron por universalizar el primer ciclo de educación infantil a través de la creación de 2.100 plazas públicas y gratuitas, la presidenta Guardiola elige bonificar centros privados. Mientras los socialistas crearon las becas complementarias universitarias para compensar a los estudiantes que más lo necesitaban, la presidenta Guardiola elimina el sistema de becas universitarios. Mientras los socialistas fijaron el derecho al aula matinal y al comedor gratuito, la presidenta Guardiola elimina esos derechos. Y mientras los socialistas en este Parlamento trabajaron para garantizar por ley, señorías, la gratuidad de los libros de texto y el material escolar, la presidenta Guardiola dice no al cumplimiento de la legislación en vigor. Señorías, el cambio de modelo está claro. Ustedes han prometido de todo y ahora tienen que cumplir. Ustedes han exigido de todo y ahora tienen que trabajar. Trabajar duro por la educación extremeña, por la equidad, la igualdad de oportunidades y por garantizar los derechos que ustedes les niegan al alumnado extremeño. Y mientras no suceda, el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir pidiendo desde esta tribuna que la educación extremeña sea la clave del progreso de la sociedad de nuestra región. Vamos a seguir pidiendo que los recursos que se dispongan para el sistema educativo extremeño sirvan para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad educativa. Y vamos a seguir pidiendo avanzar. No nos vamos a conformar, no vamos a sentarnos de brazos cruzados al ver cómo destruyen el instrumento más eficaz para reducir la desigualdad en Extremadura, porque el derecho a la educación es lo que ha permitido a nuestra región avanzar, porque el derecho a la educación fortalece la democracia y el Estado de Derecho, y porque ningún socialista jamás va a permitir que el Partido Popular vuelva a imponer la ley de cuna para determinar el presente y el futuro de nuestros hijos e hijas. Miren, el viernes 13 de mayo de 2022 se publicó en el BOE el Reglamento del Desarrollo de la Ley 3/2020. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Leo textualmente, señorías. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley 3/2020 de 29 de octubre del sistema de préstamo de los libros de texto de Extremadura, por la que se garantiza el acceso gratuito a los libros de texto y material escolar, mediante un sistema de préstamo destinado al alumnado de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, de formación profesional básica y de educación especial que cursen sus estudios en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es decir, gratuidad de los libros de texto y material escolar por ley. ¿Van ustedes a cumplir la ley?
Los extremeños y las extremeñas, a los que ustedes manosean continuamente en sus discursos, diciendo que los anteponen a todo y que después los traicionan en sus decisiones, quieren saber, ¿va a costar la vuelta al cole en septiembre, como dice la ley, 0 euros a las familias extremeñas? Porque tras la implantación de la LOMLOE en estos 2 cursos anteriores ya se ha producido la renovación total de los bancos de libros de texto de los centros escolares. Es decir, que el libramiento de fondos que ustedes disponen para libros de texto y material escolar en el curso 24-25 solamente sirve para comprar material escolar fungible y material no fungible que haya que reponer, y libros de texto fungibles y no fungibles que haya que reponer. Es decir, que la vuelta al cole en septiembre debe costar 0 euros a las familias extremeñas. Igual que les cuesta 0 euros el impuesto de patrimonio a los 1.200 ricos de Extremadura, igual que les cuesta 0 euros a los grandes tenedores de vivienda tener sus viviendas cerradas a cal y canto, señorías. Eso es lo que quieren saber las familias extremeñas. Todo el alumnado debería tener acceso en septiembre de forma gratuita, acceso a libros de texto y material escolar, por ley. Una ley que garantiza la gratuidad. Una ley pactada en esta Asamblea y pactada porque había un Gobierno socialista que sí dialogaba, señorías. El partido que ha trabajado para garantizar el derecho a una educación pública de calidad y de igualdad de oportunidades. Pero después ustedes, señorías, faltan a la verdad y quiero explicarme. Casi a modo de broma, en su programa electoral, en el programa electoral del Partido Popular, en la medida 309 dicen: fomentaremos la gratuidad universal de los materiales didácticos, dotando a los centros de un adecuado banco de libros. ¿Cómo van ustedes a fomentar eso si se lo dice la ley? ¿Cómo han podido llegar ustedes a ese nivel de cinismo en su programa electoral? Están prometiendo algo que tienen que cumplir por ley. La vuelta al cole en Extremadura, les repito, debe costar 0 euros a las familias extremeñas. Miren, continúo desgranándolo. Su medida 311. Avanzaremos en la prestación de un servicio de comedor y aulas matinales que tienda progresivamente a la gratuidad. Pero si el Gobierno socialista anterior ya dejó ese derecho adquirido, ¿cómo van ustedes a avanzar en la gratuidad de algo que ya es gratuito? Ustedes han prometido retroceder en su programa electoral. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? ¿Serían ustedes capaces de restablecer la gratuidad de los comedores escolares y de las aulas matinales y decir que ha sido cosa suya? Yo estoy segura de que sí. Les digo más, en su medida 308 dicen: avanzaremos progresivamente en la extensión de la gratuidad del primer ciclo de 0 a 3 años con una oferta que abarque las zonas rurales. ¿En qué han avanzado, señorías? Si no han creado ni una sola plaza pública y gratuita en las zonas rurales, en 0 a 3 años, ni una, si hasta el Gobierno de Monago creó 2 aulas de 2 años en los 4 años que estuvo gobernando. ¿Cómo han tomado ustedes esa decisión? Pues sin criterio y enmascarando el desmantelamiento de la educación pública extremeña. Han abandonado, señorías, hasta su propio programa electoral. ¿Cómo han podido hacer ese programa? ¿A quién le han preguntado? ¿Habla educación? ¿Pero qué sector educativo les va a decir a ustedes que pongan en su programa que sea gratuito el comedor escolar si ya era gratis? ¿Qué sector educativo les va a decir que avancen en la gratuidad del libro de texto si lo dice la ley? Ustedes no han hablado con nadie, no tienen criterio, ni dialogan, ni tienen palabra. Y un Gobierno que no conoce la región que la gobierna ni sus leyes es un Gobierno peligroso. Por eso también han eliminado las becas complementarias universitarias, porque ahora ya ni son becas ni complementan nada. El Partido Popular ha impuesto otra vez su criterio, el criterio de la desigualdad. Ni creen en el carácter compensatorio de las becas, ni conocen la realidad de muchas familias extremeñas. Y es una verdadera lástima que la última semana las únicas líneas que han dedicado a entrevistas en prensa se centren más en hablar de su sillón que en la solución a los problemas de Extremadura. No valoran cómo afectan a las familias sus decisiones, no valoran la realidad, ni conocen el día a día de los extremeños y por eso desperdician su tiempo en no tomar decisiones coherentes y responsables. Señorías, ustedes no están gobernando, le están dando forma a sus sillones. Y ya sabemos a qué han venido a la política. Ahora le pedimos que, por favor, se pongan a trabajar. Luchen por la educación pública en Extremadura, luchen por eliminar las desigualdades y cumplan la ley. Por eso instamos hoy a que aprueben esta moción, por coherencia, por responsabilidad y, sobre todo, porque tienen que cumplir la ley. Devuelvan el derecho de la gratuidad de comedor escolar y aula matinal. Garanticen la gratuidad de los libros de texto, como dice la Ley 3/2020, en las etapas educativas de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional,
básica y educación especial. Aumenten el número de plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de educación infantil y recuperen los criterios de renta en aquellas ayudas o becas de las enseñanzas no obligatorias. Esta moción, señorías, es el termómetro del compromiso de la presidenta María Guardiola con el sistema público de educación extremeño. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Macías Rodríguez. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías, a todos y a todas. Para fijar posición por parte de Unidas por Extremadura respecto a esta moción subsiguiente a interpelación que trae el Grupo Socialista, ya hemos coincidido en muchas de las cuestiones que se plantean aquí desde que empezó este nuevo Gobierno de PP y Vox y ahora de PP en solitario. En educación, creemos que ha sido uno de los sectores donde más se ha notado el cambio de orientación política. Efectivamente, nosotras hemos criticado también las medidas que se han tomado respecto a las aulas matinales y a los comedores escolares y creemos que es un grave error en una comunidad autónoma donde hay un nivel de pobreza infantil muy preocupante y donde efectivamente la escuela también tiene una función compensatoria de las desigualdades sociales. Coincidimos también en otras cuestiones, el despliegue del primer ciclo de educación infantil que se plantea desde el Gobierno nos parece erróneo. Creemos que se trata de extender la red pública de centros, de contratar al profesorado y al personal auxiliar necesario e imprescindible para garantizar el acceso a la educación infantil en cualquier punto de Extremadura, y el modelo que ustedes han elegido es un modelo que no lo puede garantizar porque depende de la existencia de empresas en multitud de pueblos donde no existen, donde directamente no existen. Ustedes solo están garantizando la educación, primer ciclo de educación infantil, allí donde hay empresa privada que puede recibir el cheque que ustedes van a distribuir, y creemos que ese es un modelo que, aparte de que no estamos de acuerdo en su concepción, porque no garantiza la igualdad, creemos además que en Extremadura es doblemente perjudicial por el modelo en sí y por la distribución de la población que tenemos y el efecto que esto hace marginando a las familias que viven en el medio rural. Pero no quiero dejar también de criticar algunas cuestiones que el PSOE ahora hace bandera de ellas y que hasta hace muy poco tuvimos que pelearnos mucho con el Gobierno del PSOE para conseguirlas. Un ejemplo es lo referido a los comedores escolares. Solo en la última negociación de presupuestos de la legislatura pasada conseguimos que el PSOE aceptara la gratuidad de los comedores escolares y de las aulas matinales. Y esta es una cuestión también de modelo. Nosotros pensábamos desde hace mucho tiempo, y así lo trajimos a lo largo de la legislatura pasada, que la cuestión de los comedores escolares y las aulas matinales era fundamental que se ampliara. Tenemos toda una etapa de la educación secundaria obligatoria, donde prácticamente no existen comedores escolares en los centros públicos de toda Extremadura. Estamos entre los peores de ratio de toda España. Y es algo que es una losa, es algo que impide desarrollar todo el potencial que tienen los centros educativos públicos en Extremadura. También tenemos una discrepancia de fondo que compartimos en este caso con PP y con PSOE respecto a que se le dé el mismo trato de igualdad a todos los centros mantenidos con fondos públicos.
Para nosotros una cosa son la red de centros públicos y otra cosa la red de centros privados concertados. Es decir, no dejan de ser empresas a las que puntualmente se llega a acuerdo. Lo que ocurre es que esa relación que debería ser puntual se ha convertido en algo pues, que no tiene fin y que no tiene límite, que por desgracia el PSOE cuando gobernó no quiso entrar a tratar. Nosotros hemos insistido muchas veces en que hay que poner encima de la mesa un plan para ir acabando con los conciertos, no solo por una cuestión de modelo de educación pública, sino también porque, otra vez, en el caso de Extremadura, estamos en un contexto en el que hay muy poca población infantil, vamos a seguir teniendo poca población infantil en los próximos años y lo que no puede ser es que estemos manteniendo con fondos públicos centros privados que no son necesarios porque no hay demanda suficiente de alumnos. Ese es otro de los problemas que traemos heredados, que evidentemente este Gobierno del PP no va a entrar a discutir siquiera, pero seguimos pensando que es uno de los graves problemas que tiene la educación pública en Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García por un tiempo de 5 minutos. Buenas tardes, señorías. Gracias, señora vicepresidenta. Pues nada, hoy estamos aquí otra vez, como de costumbre, con otra moción del Partido Socialista en cuanto a equidad educativa, con una serie de medidas que piden adoptar una serie de medidas en materia de educación educativa que se resumen, como siempre, en lo de siempre. Comedores escolares, como siempre, ayudas para clases de inglés, que no ha salido hoy, salió en la interpelación, y vuelta al modelo anterior de las ayudas complementarias, como si toda la equidad educativa se resumiese en estas 3 cuestiones que al Partido Socialista, buscando algo para poder discutir la equidad educativa, pues encuentran y lo ponen una y otra vez. Más de lo mismo en un año de legislatura, más de lo mismo. Dicho esto, y ya que ya no estamos en el Gobierno de la Junta de Extremadura, sino que estamos en la oposición, antes que nada, mi agradecimiento a la consejera de Educación por su trabajo, su cooperación y su trato, por lo menos, hacia mi persona. Ha sido un auténtico placer trabajar con usted desde el Gobierno. Espero seguir trabajando con usted desde la oposición. Pero dicho esto, la educación, como hemos dicho, por activa y por pasiva, para nuestro grupo parlamentario es esencial. La educación y la sanidad. Dijimos que no había pacto oculto y no había pacto oculto. Dijimos que la educación es esencial y es esencial. Es decir, los comedores escolares se han gestionado con la herencia recibida. Es cierto que se ha gestionado de la mejor manera posible, pero también es cierto que estamos aquí no solamente para gestionar la herencia, sino para hacer políticas nuevas. Para más de lo mismo no estamos aquí. Si no hay comedores, habrá que hacerlos. Si hay que invertir más con fondos propios, habrá que invertir más con fondos propios. Me remito a las palabras de mi compañero Óscar Fernández Calle con respecto a la sanidad. Habrá que priorizar consejería tras consejería. Pero aquí se habló también en la interpelación de que el inglés era muy importante como actividad complementaria, esencial porque viene a la Asamblea de Extremadura. Pero yo creo que más importante que las clases complementarias de inglés son las matemáticas en esta región. Aquí hay un problema de matemáticas importante, ¿eh? Hay un problema con el tema de mayorías, minorías, equidad. Es complicado. Aquí tengo una noticia del periódico de Extremadura de ayer, en donde se dice literalmente por la presidenta del Gobierno: soy presidenta porque tenemos 28 escaños, tenemos mayoría. Yo soy profesor, yo tengo hijos, yo tengo sobrinos, y es que yo ya estoy escuchando que 65 dividido entre 2 son 27. Son 27, no son 27. 65 dividido entre 2 no son 27. La mayoría sería 28, pero no son 27, señora presidenta. La mayoría de 65 son 33. Son 33. Y escuchando
lo que he escuchado hoy en esta Cámara, lo que le he escuchado a la señora Irene Miguel, lo que le he escuchado al Partido Socialista, lo que le he escuchado al señor Hipólito Pacheco, lo que le he escuchado a la señora consejera de Hacienda, es decir, los pactos los va a tener complicado, porque haciendo un símil futbolístico, en gestión no le digo nada, señora presidenta, pero su cintura política para llegar a acuerdos es la misma cintura de Julio Salinas, poca. Tiene poca cintura política. Le digo más. Llevar en una construcción sintáctica María Guardiola y acuerdo o pacto es casi un oxímoron. Prácticamente es un oxímoron. ¿Qué quiere que le diga? A usted le ha dicho a la señora Irene Miguel que es presidenta incluso de los votantes de Podemos. También es presidenta de los votantes de Vox. Es presidenta de los votantes de Vox y yo no he escuchado en un año de legislatura, no he escuchado nunca ni un lo siento ni un gracias por este año de Gobierno en el cual se han llevado medidas en común entre el Partido Popular y Vox. Se han llevado medidas. De hecho, recientemente se ha aprobado la ayuda de 500 euros a madres de municipios de menos de 3.000 habitantes, que es una enmienda del Grupo Parlamentario Vox, no del Grupo Parlamentario Popular. Y, finalizando ya, me gustaría volver otra vez a la bancada socialista. La equidad es mucho más que lo que han puesto aquí. La equidad es la justicia laboral entre profesores de la concertada y de la pública. La equidad... Gracias, señor García García. Ha finalizado su intervención. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Valencia Ramos por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Vamos a hablar de educación, que es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa. Finalizamos el curso político casi de la misma forma que lo comenzamos el pasado mes de septiembre, aunque con una significante diferencia. Todos aquellos problemas que se encontró nuestro Gobierno en materia educativa, hoy podemos decir que se han solucionado o se han buscado alternativas para la mejora de la calidad educativa y de las condiciones laborales de nuestros docentes. Los anuncios electoralistas a los que el Gobierno socialista nos tenía acostumbrados eran solo eso, cortinas de humo sin más. Y ha tenido que ser nuestro Gobierno el que ha ido durante estos 12 meses realizando anuncios novedosos apoyados siempre en medidas reales. Los extremeños, señorías, quieren gobierno de certezas, de realidades, de decisiones tomadas de la mano de todos y para todos. Y por eso, durante este año, se han reducido las horas lectivas de los maestros, una reducción real que se ha apoyado en un aumento de plantillas, aun contando el próximo curso, con 2.000 alumnos menos. Se ha bajado la ratio de infantil, de los grupos mixtos de centros incompletos y de bachillerato. Hay una apuesta clara por la atención a la diversidad y por ello se han incrementado las aulas abiertas, las aulas TEA, se han incrementado PTs y ALs en muchos centros que así lo requieren. Los docentes y los alumnos hemos dejado de ser números en busca de divisiones exactas y hemos pasado a ser casos concretos que se estudian buscando la individualización y las necesidades específicas de cada centro educativo. Nuestras familias han podido conciliar, han tenido acceso todos, repito, todos los interesados al servicio de comedor y aula matinal. Recordamos que con el Gobierno socialista los cupos estaban cerrados y una vez que se completaban, esas familias se quedaban fuera. Esa es su falsa gratuidad universal. A partir del próximo curso, todos los alumnos de 2-3 años tendrán gratuidad universal, en una apuesta decidida por el avance progresivo en conseguir la gratuidad total en el primer ciclo de educación infantil. Un primer ciclo que será de libre elección para nuestras familias, ayudando y apoyando a las empresarias, la gran mayoría, que siguen apostando por sus negocios al frente de centros infantiles y guarderías privadas y dejando a nuestras familias que elijan libremente el modelo educativo para sus hijos. Se han atendido las obras de nuestros centros, obras que en la mayoría de los casos formaban parte del plan de infraestructuras educativas que el Gobierno socialista dejó sin ejecutar tras 8 años de inacción. Se han escuchado a nuestros docentes, atendiendo reivindicaciones históricas que por fin hoy son una realidad y que mejorarán sus condiciones laborales. Señora Fernández,
No podemos apoyar esta moción porque es un trampantojo como todo lo que ustedes venden. Piden devolver el derecho a la gratuidad del comedor escolar y a la matinal cuando nunca ha existido esa gratuidad universal. Jamás. Mienten y lo saben. Y por eso lo repiten, porque el que miente, miente que algo queda y esa es su hoja de ruta. Piden aumentar el número de plazas públicas gratuitas del primer ciclo de educación infantil cuando la oferta existente, tanto pública como privada, es suficiente. Y lo único que hicieron es crear parches discriminatorios. Piden recuperar los criterios de renta para las becas universitarias, es decir, volver al modelo socialista que ya no avalan los extremeños, donde más de la mitad de la partida que se destinaba a becas no se gastaba, porque muchos alumnos no las solicitaban al recibir ya las becas del Ministerio. Y piden, señorías socialistas, que nos olvidemos de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros autónomos que no pueden acceder a las becas del Ministerio. Piden que un alumno tenga derecho a 2 becas y, sin embargo, el hijo de un agricultor, por tener un tractor, no tenga derecho a ninguna. ¿Así os vayan ustedes a los extremeños? Y lo dejo para lo último porque me parece lo más demagógico de su moción. Piden garantizar la gratuidad de los libros de texto, cuando el Gobierno socialista hace un año recortó en 3 millones de euros la partida para libros y becas de material escolar. Nuestro Gobierno aumentó 3 millones de euros más y en los presupuestos de este año 1 millón más, yéndonos a 7 millones de euros. Señora Fernández, a usted y a mí nos unen algunas cosas. Ambas somos docentes, ambas hemos sido equipos directivos. No dudo de su valía, no dudo de su conocimiento del sistema educativo extremeño. Por ello, debería usted reconocer en esta tribuna que en 12 meses nuestro sistema educativo ha mejorado. Nuestras condiciones laborales como docentes han mejorado. Evidentemente queda mucho por hacer, queda mucho por mejorar, pero estamos solo al principio de lo mucho que nuestro Gobierno hará de la mano de todos los extremeños y esa es la verdadera equidad educativa. Quiero terminar mi intervención agradeciendo a todos los docentes de Extremadura y especialmente a los equipos directivos su implicación en este curso que ya ha terminado y dar la enhorabuena a todos los opositores que a partir del mes de septiembre se incorporarán a nuestras plantillas como funcionarios de carrera. Ahora toca descansar y comenzar el curso nuevo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Valencia Ramos. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández Rodríguez. Gracias, presidenta. Gracias, señor Macías. Señor García, me alegro que haya aprovechado usted su oportunidad en tribuna. Señora Valencia, mire, esto le va a gustar. A ver si estas personas de las que le voy a hablar también son unos mentirosos. El 9 de julio, en el Boletín Oficial del Estado, se publica la Ley 4/2024, de 1 de julio, de medidas administrativas y presupuestarias urgentes para la mejora de la prestación de los servicios públicos de La Rioja. Un momento, que me explico. En el capítulo 5 encontramos medidas administrativas en materia de gratuidad en la educación, donde se añade el punto 7. Se garantiza la gratuidad de todas las actividades vinculadas al desarrollo de la propuesta pedagógica, incluido el comedor escolar. ¿Sabe usted quién gobierna La Rioja, señora Valencia? ¿Sabe usted quiénes son tan mentirosos como el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara? El Partido Popular, porque el Partido Popular es quien gobierna en La Rioja y ha tomado la misma medida de gratuidad y de derecho a comedor escolar que tomaron aquí los socialistas. ¿Son también unos mentirosos? ¿El Partido Popular, sus compañeros de partido, son también unos mentirosos, señora Valencia? Se lo van a preguntar ustedes, a lo mejor se lo tienen que preguntar. Pregúntenle cómo van a hacerlo ellos, porque ellos lo van a hacer. Nosotros lo hicimos muy mal, pero el PP de La Rioja, por lo que se ve, lo va a hacer. Pregúntenle a ver cómo puede ser que lo estén haciendo. Miren, ustedes no han pensado que los que se han equivocado son ustedes. Claro que no. Ustedes eso no lo han pensado. Ustedes solo piensan en eliminar todo lo que los gobiernos socialistas han dejado en esta región, porque les puede más el odio al PSOE que avanzar en derechos en Extremadura. Y si un Gobierno se mueve por el odio, nunca va a tomar buenas decisiones, porque el odio causa muchos problemas, señorías, pero nunca ha sido parte de la solución a los mismos. Señorías, votar no a esta moción significa que no van a cumplir la Ley de 2022 que garantiza el acceso gratuito a libros de texto y material escolar. Es decir, la ley que garantiza que la vuelta al cole en Extremadura le cueste a las familias
0 euros, que retroceden en la gratuidad del comedor escolar y el aula matinal y, si cumplen su programa electoral, lo acabarán haciendo, que no van a crear plazas públicas y gratuitas en el primer ciclo de educación infantil, sino que van a bonificar a los centros privados y que otra vez vuelven a imponer la ley de cuna en las becas universitarias. Ese es el mensaje que manda el Partido Popular hoy. Y pueden seguir ustedes lanzando mensajes moderados para ocultar su falta de gestión y el desmantelamiento de la educación pública extremeña. Pero lo que no pueden decir es que están apostando hoy por la equidad educativa. Hace 2 días, aquí al lado, en la sala de prensa, se desvivían por lanzar un mensaje de que votarían siempre a favor por aquello que fuese beneficioso para los extremeños y las extremeñas. Les pregunto, ¿no es beneficioso que la vuelta al cole le cueste 0 euros a las familias extremeñas? ¿No es beneficioso que sean gratuitos los comedores escolares y las aulas matinales? ¿No es beneficioso crear plazas públicas y gratuitas allí donde se necesitan? ¿Y no es beneficioso que las becas sigan teniendo un carácter compensatorio? ¿Eso no es beneficioso? ¿Por eso van a votar que no? Eso es lo que ellos anteponen en esta tribuna. Ahora a ver cómo lo explican, porque además no tienen excusa. No nos van a poder decir que es que no tienen dinero. Ya les han anunciado el malvado Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrán las mayores entregas a cuenta que ha tenido esta región. Tendrán ustedes el doble del dinero que se encontró el presidente Guillermo Fernández Vara en 2015. El doble. Por tanto, ustedes ya no tienen excusa. Si no lo hacen, señorías, es porque no quieren, porque no tienen voluntad política, porque no han venido a gobernar. Miren, hay una frase que resume muy bien lo que ustedes están haciendo con la educación extremeña. Es del filósofo norteamericano Noam Chomsky, que nos ha fallecido recientemente. Dice: la libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal. Dejen de negar la igualdad de oportunidades al alumnado extremeño. Dejen de negar la compensación educativa y dejen de engañar a la sociedad extremeña. Ustedes han puesto el contador a 0. Hace un año asistimos al epílogo del nacimiento de la tragedia y hoy comienza un nuevo capítulo, pero el de la introducción de crónica de una muerte anunciada. El Grupo Parlamentario Socialista representa la estabilidad, porque es un partido de gobierno, porque conoce esta tierra mejor que nadie y porque tiene un proyecto claro para nuestra región. Y cuando los ciudadanos vuelvan a querer que gobernemos esta tierra, le devolveremos la dignidad que le está quitando el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Rodríguez. La segunda moción, luego silencio para poder continuar. La segunda moción es la número 20, subsiguiente a la interpelación número 45, instando a la Junta de Extremadura a adoptar